¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de las elecciones en Brasil, del resultado. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en ese país, cuál es el panorama que se va a encontrar Lula da Silva para asumir una nueva presidencia. Con un resultado que fue con una mínima diferencia, le dio la victoria a Lula, 59,9% de los votos escrutados fueron para él y el 49,1% para Bolsonaro. Poco más de 2 millones de personas fueron los que le dieron esa diferencia a Lula, quien estará asumiendo en algún tiempo más la presidencia y con un panorama bastante particular en su país, con una polarización muy fuerte. Él decía en sus palabras y en su campaña, decía que su objetivo era gobernar para todo Brasil. Se vienen grandes desafíos porque hay una polarización muy fuerte y vamos a estar analizando con dos especialistas, uno argentino, otro desde Brasil. Vamos a estar tratando de entender lo que ha sucedido en estas elecciones y cuáles serán los desafíos que tendrá Lula con un panorama diferente a cuando asumía en el 2003 su primera presidencia y ahora en esta con una situación de Brasil bastante cambiada, ¿no? Con grandes desafíos ambientales, sociales, y de eso vamos a estar ocupándonos en minutos nada más cuando empecemos a tener ese contacto con los especialistas que mencionábamos. Serán Eduardo Tagliani y Paulo Abrao. En minutos los vamos a tener con nosotros a través de videollamada en esta edición de Chat Internacional. Vamos a ir a una pausa. Recuerden que estamos en el 30 de la TDA y que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Y por streaming estamos en www.universidad.com.ar. Ya regresamos. Aquí estamos de vuelta en Chat Internacional y dijimos, ¿no? Nos íbamos a ocupar de Brasil. Primero voy a saludar a Anabela Villach, que está aquí con nosotros. Anabela, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, es una alegría estar acá, como ya varios miércoles. Bueno, y vamos a hablar de Brasil. Vamos a analizar lo que ha sucedido, el resultado de las elecciones y qué se viene en Brasil a partir de la presidencia, de cuando asuma, obviamente, Lula da Silva. Lo vamos a analizar en primer término con Eduardo Tagliani, que es abogado, docente de Derechos Humanos, de Derecho Internacional Público y de Derecho Público y además funcionario judicial. ¿A quién lo tenemos ahí del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? Un tanto placer en poder hablar con usted. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? El placer es mío. Me Un olvidé verdadero gusto estar que aquí. nos decía desde dónde nos está atendiendo. Ahora en este momento estoy en Buenos Aires. No estoy en mi casa que es en Temperley, pero En estoy en Buenos Temperley. Aires. Ah, quería hacer alusión a eso, que nos decía que es una familia, su familia es desde hace mucho tiempo residente ahí en Temperley, histórica de Temperley, así que lo quería destacar. Bueno, Eduardo, sin duda el resultado de las elecciones en Brasil han dado mucho que hablar, sobre todo porque hubo una segunda vuelta con una mínima diferencia, lo cual de alguna manera condiciona lo que será el gobierno de Lula, ¿es así? Es así, es así. Se dieron, hay mucho que se está hablando en estos días, todos los análisis de algún modo de gente que ha trabajado correctamente. Yo tengo una condición, estuve hace pocas semanas allí y estuve con gente que más bien estaba en ambos lados de la grieta, ¿no? Y con una vinculación muy grande, y gente muy politizada, gente que son especialistas y que saben mucho de la política brasileña al dedillo. Entonces, y yo es algo que vengo conociendo hace tiempo y hablo correctamente, con alguna corrección el portugués o me entiendo muy bien. Por lo tanto, esto vi una cantidad de aristas que tal vez se puedan presentar como novedosas, ¿no? A ver. Y también veo otra novedad, es que se hace una lectura de lo que está pasando en Brasil desde aquí. Y bueno, y me gustaría hablar de esto y dar algunas opiniones y opinar y hacer los aportes que pueda hacer. Ahora, antes que podamos avanzar sobre la lectura de las elecciones, de justamente de ver qué panorama va a ser el que va a desarrollar o va a ocupar Lula, antes del rol del futuro presidente, ¿usted nos podría indicar o comentar cuál es lo que le espera a Lula? Es decir, ¿con qué se va a encontrar ahora? ¿Qué panorama social, qué panorama económico le espera? Sí, perdón que no había contestado originalmente esta pregunta, simplemente quería referir cuál era la experiencia anterior. Sí. Respecto a lo que es objeto de pregunta, ahí sí
tengo para decir que vengo analizando con bastante tiempo todo lo que va aconteciendo en Brasil, pero no solo respecto de la centralidad, o lo que vemos como centralidad en el poder político que lo relacionamos al presidente, sino en el Congreso. Hay una cuestión que 2 días atrás Carlos Pagni algo nombró el famoso centrado. El centrado es el centro en el Congreso. Y hay una novedad. En la primera vuelta se habló poco de esto, pero ese centro que tenía un arreglo, en general tiene un arreglo con el Ejecutivo, que son negociaciones, verdaderas negociaciones de alto vuelo a nivel político, ese centrado ahora se corrió bastante a la derecha, que es donde le fue muy bien a Bolsonaro. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión. Lula asume con una cantidad... Primero, no va a gobernar la mitad de los estados, porque tiene inferioridad de estados en lo que ganó su partido respecto de lo que ganó el partido de Bolsonaro o sus aliados. Así que va a tener un Congreso en contra. Y ahí es donde tenemos un escenario muy interesante para ver respecto de la verdadera muñeca política que vaya a tener Lula, que en su momento la tuvo. Y ahora vamos a ver cómo va a ser esa negociación, que no solamente va a involucrar al Congreso y con un centro que va a estar más corrido a la derecha, que era el centro anterior donde él había operado muy bien y también tenía parceros, como se le dice, o gente para negociar con mucha experiencia, como ser quien fue presidente, que manejó el Senado por muchísimos años, que era el expresidente Sarney. Esto es una cuestión, sino también va a tener una negociación muy importante con los gobernadores. Yo me imagino un escenario muy interesante de Lula con la relación con los gobernadores, tanto electos, tanto de Río cuanto de Minas Gerais. Y mucho más interesante con la de San Pablo, cuyo gobernador ganó en segunda vuelta el domingo pasado, hace 3 días, y no es del partido de Lula, sino justamente ganó quien era apoyado por Bolsonaro y Bolsonaro. Usted dice que obviamente tiene que tener cintura Lula para lo que va a ser gobernar, pensando específicamente en lo que va a ser el Congreso. Y ahora la pregunta es, ¿qué cintura debe tener para la sociedad en general? Porque él dijo, y el gran desafío de él será gobernar para todos cuando hay una polarización bastante clara, ¿no?, que se ha manifestado en las urnas. Es así. Esto lo ponemos en el lado de las incógnitas. Yo creo que Lula va a tener no solo el aliado del PT, sino también de muchos movimientos sociales que están juntos. Hay un tema que es interesantísimo ver, que hay un centro, casi un centro derecha, una cantidad de gente que no toleró los modos y las formas políticas de Bolsonaro. Claro. Y gente que era imposible o impensable y que uno consideraba que era imposible que votara al PT en estas condiciones, terminó votando al PT. Yo creo que ahí estuvo la pequeña diferencia que tuvo. Como les habrán dicho, vine a hacer tanto previo a la primera vuelta como en la segunda vuelta con los índices, de acuerdo a las observaciones in situ que había tenido en Brasil y por lo que podía verosímilmente asimilar, ¿no? Que la primera vuelta había anunciado que no ganaba Lula en primera vuelta y que Bolsonaro iba a hacer una excelente elección, mucho mejor de lo que se pensaba, y que Lula iba a estar cerca del 50% y que iba a tener mucho voto silencioso, porque realmente en Brasil los que se movilizaban fueron los del voto de derecha, ¿no? Que venía visualizando los colores azul y amarillo, claro. Azul y amarillo, verde y amarillo, verde amarelo. Verde amarelo, sí. Entonces, esto se veía mucho en la calle, pero Lula tenía un voto de gente que normalmente se vio en el nordeste. Yo estuve mucho en el norte y en el norte-nordeste y en el nordeste, y ahí mucha gente humilde era la que lo iba a apoyar. Entonces yo creo que esa va a ser la fuerza de Lula. Ahora, tendremos que ver si se exacerba desde derecha y desde los diputados y senadores que vienen de la derecha, máximo la negociación que tenga que tener
con los gobernadores con quienes están relacionados estos, sobre todo en los estados grandes, vamos a ver si se exacerba o se calienta mucho esta grieta o va a triunfar lo que es el Brasil, que es recipendiario de la vieja diplomacia portuguesa, porque esto también, Brasil hay que entenderlo también como que es sucesor de aquella finísima diplomacia portuguesa de siglos, y entonces ellos son buenos negociadores y tienen buenos ámbitos para negociar. Y respecto a esta negociación que usted menciona, Eduardo, le pregunto, porque varios analistas de política exterior han señalado que la situación social, económica, macro de Brasil no es la misma que las anteriores presidencias de Lula. ¿Cómo lo encuentra el parado en este Brasil distinto al que le tocó gobernar anteriormente? Bueno, hay dos cuestiones. En los primeros dos gobiernos de Lula, que también esto hizo que ganara Dilma Rousseff, y sobre todo le fue bien tal vez en el primer gobierno de Dilma Rousseff, y después yo creo que cuando le hacen el impeachment tiene que ver también o encontró argumento en desequilibrio fiscal, además de otras cuestiones. Creo que Lula encontró, y lo dijo, la diferencia que hay es que Lula lo dijo. Él pudo tener un desarrollo industrial, mejoró industrialmente Brasil, pudo hacer una política social, pero eso fue gracias también a la suba de los precios de los commodities y del gran desarrollo que tuvo el campo, tanto en el agro como en la pecuaria en Brasil y las otras producciones afines, ¿no? Eso por un lado. Segundo cuestión, hoy día creo que lo encuentro un poco saneado el tema, porque Brasil tiene buenos números. Sí. Tiene muy buenos números y esto fue lo que le dio o ayudó a tener una muy buena elección a Bolsonaro. Entonces, me parece que la cuestión es que está saneado fiscalmente. El discurso de Lula fue centrista. Yo creo que tanto, es muy interesante esto, a ver, porque no es que se ha dicho mucho y esta es una observación propia. Se tiró mucho al centro. Había que verlo a Bolsonaro como tuvo un discurso más centrista o tuvo un recorrido más centrista. No es el mismo Bolsonaro que nosotros veíamos a 2 años. Fue mucho más centrista y fueron mucho más equilibradas las definiciones y las formas en que utilizaba. Más allá de que nosotros en el debate veíamos que era una contradicción muy grande, estaba muy exacerbada la pelea. Lo segundo es que el otro que centralizó el discurso y que fue hacia el centro fue Lula, inclusive por el candidato a vicepresidente y por toda una impronta de declaraciones que venía haciendo y eslogan de campaña, y que él utilizaba sus excelentes números económicos como para respaldar sus dichos políticos, y que esto no solamente era política lo que estaba ejerciendo, sino también era acompañado a una gestión. Sí. Con lo cual, creo que económicamente no le veo grandes problemas, como sí los puedo ver cuando se produzca la sucesión al gobierno actual en el gobierno argentino. Es decir, Brasil viene con deflación, viene con crecimiento, registra problemas, pero realmente me parece que hay un cambio de gobierno, inclusive las primeras señales económicas del propio lunes, hace 2 días, fueron muy buenas, con lo cual yo no le veo que tenga grandes problemas, e inclusive yo aventuro a pensar, porque ya lo hizo, él va a poner algún ortodoxo a manejar la economía en el Banco Central, lo va a manejar con la independencia. Yo creo que, y gente hasta de derecha me decía que ellos no veían grandes cambios, porque claro, hay una cuestión: todo tiene que pasar por el Congreso. El Congreso en Brasil es muy importante, y quien gobierna el Congreso es el central. Y hay una cuestión, ahí funciona lo que se llama una ley de responsabilidad fiscal. Entonces vos no producís un desequilibrio fiscal, que tenés un déficit fiscal, entonces mañana no tenés una buena relación de fuerzas en el Congreso, te hicieron la suma y te mandan un impeachment, usted no cumplió con la ley de responsabilidad fiscal y encuentran argumentos para que te vayas a tu casa. Claro. Y esto ya ha pasado, así que no es una novedad.
Eduardo, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar a analizar, por supuesto, lo que está sucediendo en Brasil a partir del resultado de las elecciones. Estamos en Chat Internacional en el 30 de la TDA. Momento de la pausa, ya volvemos. Seguimos en Chat Internacional y hoy nos ocupamos del resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. Lo hacemos con Eduardo Tagliani, que es abogado, docente de Derechos Humanos, docente de Derecho Internacional Público y funcionario judicial. Bien, continuamos, Eduardo. Y usted ya mencionó justamente que en base a los temas económicos a veces no habían tantas diferencias, pero sí, por lo que hemos visto a través de los medios sobre todo, la diferencia parece ser más ideológica entre los dos sectores. ¿Cuál es el rol que cumplen los líderes ideológicos y sobre todo los líderes religiosos en esta elección que cumplieron? Bien, sí, yo por lo que pude apreciar, o me es dable apreciar, creo que hay como dos formas de ver Brasil, ¿no? Entonces hay una forma como más conservadora y otra forma que no lo es tanto, entonces también tenemos un variopinto de posiciones. Mucha gente, los del centro, que son los que me interesan a mí conversar siempre, tenían una gran queja que no tenían un candidato de centro. Es más, muchos habían visto en Ciro Gómez, también en Simone Tebet, esa posibilidad. De Ciro Gómez esperaba una performance mucho mejor, pero la verdad que quedó con el 3% aproximadamente. Algo similar pasó con Simone Tebet, que de algún modo, sobre todo en Simone Tebet, fueron contundentes en dar el apoyo a Lula para la segunda vuelta. Y lo que quedó claro es que sumó muchos votos Bolsonaro, unos 6 millones de votos, y Lula unos 2 millones de votos. Quiere decir que los votos no son de nadie. Es decir, el interés cómo puede influir el candidato en los futuros votos para una segunda vuelta es un enigma. También teníamos otro problema, la cantidad de votos blancos y nulos, que llegaba a un 5%. Y yo siempre pensé que la mayoría de esos votos nulos iba a ir para Bolsonaro, porque por el tema de elección que había, creo que mucha gente se equivocaba cuando estaba votando los candidatos locales, que es donde le había ido a Bolsonaro. Pero esto es algo que evalué yo y no dice mucho, pero simplemente tenemos esta división. Habría que ver cuán ideológica hay social también, hay una división geográfica, porque también los estados del nordeste fueron los que está más empobrecido, o uno entiende que está más empobrecido, fueron los que le dieron el triunfo a Lula, por muy poca diferencia, menos del 2%, ¿no? Sí. Yo había vaticinado que iba a ganar un 2% 2 días antes, después de ver el debate, así que estuve bastante cerca. ¿Cuánto ideológico hay? Sí. Formas de ver Brasil. Una, lo religioso entra, pero también tuvimos a Lula haciendo una campaña religiosa muy grande, sobre todo con muchos pastores evangelistas. Así que Bolsonaro había centrado en una base del poder el poder religioso, sobre todo de las iglesias evangelistas. Otra cuestión que había hecho Bolsonaro es trabajar mucho con los latifundistas y otro era con los militares. Hoy día no tendríamos que verlo bien en cómo está esto, porque él tenía un discurso como muy nacionalista, muy tirado a la derecha, ¿no? Sí. Y acá hay una cuestión, ¿no? Más de la mayoría de Brasil no quería tener una vinculación tan grande así con esa derecha. Lo que no quiere decir es que también quieran tener, o esto signifique, una vinculación muy grande a la izquierda, justamente por lo que decía anteriormente. Sí. Lula se hizo más centrista y dio garantía de que no iba a producir grandes cambios y que iba a hacer algo similar a lo que había hecho en el primer mandato, ¿no? Con una impronta social. Ahora, quiero recalcar algo. Sí. Yo tenía una posibilidad, tenía algo que me pasaba. No tenía favoritismo y esto me permitió hacer un análisis más aséptico y un poco poder predecir lo que decía con mejor que otras personas que veía, porque justamente era imparcial.
La pregunta, Eduardo, ahora va por el lado de cuál va a ser el futuro de Bolsonaro, porque uno entiende que con el resultado es una figura fuerte. Pensaba un poco en el título que tal vez era el más adecuado el fin de semana después de la elección. Si el título era ¿ganó Lula o perdió Bolsonaro? Digo, la pregunta a partir de ese resultado es ¿cuál es el futuro político de Bolsonaro y si lo tiene? Bueno, mi análisis es un poco distinto a lo que se escucha por ahí, así que, pero me parece que es así. Bolsonaro es un gran ganador en esto porque la verdad, después de los años de presidencia que tuvo, llegar a este resultado es imposible y juntar a la derecha y encima quedarse con toda esta cantidad de poder, ganar en la mayoría de los estados, en un estado más de lo que tiene el PT y los aliados, y tener una posición de... Tenemos que ver bien los números del Congreso porque tiene mucho Bolsonaro, pero hay muchos que son del centro derecha, que no precisamente es bolsonarista, y es el gran enigma de cómo va a negociar este sector con Lula. Así que eso tenemos que verlo, pero sí. Bolsonaro es un ganador. Segundo, bastante de lo que ocurre en estos días tiene que ver en esto que pasa con Bolsonaro, porque yo vaticino que los gobernadores de Minas Gerais, de Río de Janeiro, que ganaron de forma contundente, y quien ganó en el gobierno de San Pablo en segunda vuelta, no es que no van a querer ser o ir por la presidencia de Brasil. Así que tendríamos que ver este comportamiento dentro de la alianza que apoyaba a Bolsonaro, cómo se va a dar esta conversación. Así que del futuro de Bolsonaro tendríamos que verlo. En votos fue exitoso todo este proceso. Lula, sí, creo que ganó Lula. Esto es la cuestión. Quedó muy cerca en primera vuelta y le faltó muy poco y pudo conseguir esos 2 millones de votos más que le permitieron acceder a la presidencia. A la presidencia de Brasil. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un placer poder hablar con usted. ¿Puedo terminar con una cuestión? Dígame. La idea que hay que entender algo cuando nosotros queremos ver comparar con la política argentina. A ver. Y esto me pareció muy importante. Lula es una figura más grande que el PT. Ahora, cuando nosotros queremos comparar en Argentina y hacer una lectura de Argentina, lo que hay que entender es que hay una diferencia enorme. Cristina es una figura más chica que el peronismo. Entonces, no son extrapolables un caso como el otro. Claro. Quería dejar claro esto. Hay una diferencia entre uno y otro, está claro. Eduardo, muchísimas gracias. Un gusto y un verdadero placer estar con ustedes. Será hasta Claudia, cualquier momento. Anabela, un verdadero placer. Igualmente. Hasta cualquier momento. Así pasaba Eduardo Tagliani, abogado, docente de Derechos Humanos, docente de Derecho Internacional Público y funcionario judicial en Buenos Aires. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Estamos en Chat Internacional. Las elecciones de Brasil, el resultado de las presidenciales que se dieron este fin de semana en Brasil, y en este caso lo vamos a hacer con Paulo Abrao, que es abogado, especialista en derechos humanos, director ejecutivo de Washington Brasil Office y también exsecretario de la Comisión de Derecho, exsecretario ejecutivo de en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está bien la presentación entonces. ¿Qué tal? Buenas noches, Paulo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a analizar el tema de Brasil y queremos comenzar con las preguntas. Así es. Y la primera pregunta que nos hacemos es, con una elección tan ajustada, ¿cuál es el margen o justamente cuál es la legitimidad con la que va a ingresar al gobierno Lula? Bueno, la verdad es que Lula tendrá que sobrevivir con un frente opositor, político e ideológico bastante consolidado, ¿no? Y bastante voraz. Con el que él no contó en sus 2 primeros mandatos con una realidad similar a esta, ¿no? De ahí que también para el gobierno del PT resultará fundamental buscar desactivar aquellos núcleos ideológicos, ¿no? Que son nutridos de un rechazo a la izquierda y también todo y cualquier intento de desestabilización a los proyectos progresistas que vendrán de estos sectores que ya han demostrado en los últimos años que no tienen mucho compromiso con la institucionalidad democrática. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que de alguna manera Lula ya lo está haciendo.
Ele conformou uma frente eleitoral com mais de 10 partidos, uma das mais grandes frentes que já se ha criado em qualquer processo eleitoral presidencial no país, e esta é uma frente que poderá, por lo menos, equilibrar dentro do parlamento uma possibilidade que haverá para Lula as condições para negociar a adesão de outros setores sociais. E Lula nisso é um experto. Quando ele assumiu em 2002 por primeira vez, tampouco tinha muito claro uma maioria dentro do Congresso Nacional. E foi fazendo uma composição com bastante diálogo, e seu perfil conciliador e mediador lo permite e lo habilita para hacerlo, especialmente nesse momento em lo qual amplios setores que vão desde a esquerda, passando por la centro-esquerda, o centro democrático, a centro-direita democrática, estão com Lula, se ha juntado ao redor de Lula para enfrentar a extrema-direita dentro do país. Pero há que reconhecer que os grupos políticos ao redor de Bolsonaro também saíram muito fortalecidos. Obviamente que o país está dividido, não? A diferença e o percentagem final foi de apenas um ponto, e muito mais alto que o esperado no caso do candidato Bolsonaro, e isso revela que muitas vezes há uma situação oculta do conservadorismo, não? E não necessariamente manifestada nas encuestas prévias, pero que aí está. Isso evidencia que obviamente haverá resistências, que incluso algumas delas todavia pesam contra Lula, contra o PT, pero a verdade é que esse não será um governo do PT, será um governo de frente muito amplo, e creio que desde aí que se vai construir a governabilidade para que Lula pueda aprovar seus projetos e manter mínimo de estabilidade em seus próximos 4 anos. Paulo, usted hacía referencia justamente al 2003 cuando asumía como presidente su primera presidencia Lula, y hablaba de esa diferencia, que ahora es una coalición a la cual él apeló para poder llegar al poder en esta elección, y en ese momento fue la victoria exclusivamente del PT. También había una situación social y económica muy diferente a la actual en Brasil en esa época. Sim, Brasil vivia em 2002, quando foram as eleições. Sí. Brasil vinha de ciclo em lo qual a presidência do presidente Cardoso estava muito desgastada. Atrás, a implementação do Plano Real, que permitiu uma estabilidade econômica no país, seu projeto neoliberal demonstrava um agotamento de seu suporte e de legitimidade dentro da sociedade. A inflação estava voltando dentro do país, o projeto de privatização não resultou necessariamente em serviços públicos mais eficientes, e essa insatisfação social se canalizou em favor de Lula. Essa vitória, essa vez, tem outro sabor, tem outro caráter. Foi uma luta da democracia contra o autoritarismo. Então, a grande tarefa do governo Lula será a reconstrução das políticas públicas e a confiança na institucionalidade democrática do país. Y siguiendo también en un poco en ver cuál es el contexto actual de Brasil, puntualmente, ¿cuál es la situación de Brasil en relación con los derechos humanos? Bueno, la verdad es que durante el gobierno Bolsonaro, el gobierno fue un gobierno nefasto para la democracia, pero también para los derechos humanos, ¿no? Nosotros hemos enfrentado una situación en la cual hubo retrocesos, los más fuertes retrocesos en su historia. El presidente estimuló o garimpo ilegal, o desmatamento das terras indígenas, ofendeu seguidas vezes as comunidades negras, quilombolas. Bolsonaro colecionou declarações abertamente ofensivas e violentas contra as mulheres, a comunidade LGBTI, e muitas vezes isso referências elogiosas à ditadura, à maneira autoritária de manejar-se a administração pública. Esses discursos de ódio implementados desde a mais alta autoridade do país, generou um ambiente social bastante violento. A violência política durante as eleições são um reflexo desse ambiente de violência política, de discursos de ódio, e há que agora desativar esse ambiente. Não, a verdade é que traz estes anos desastrosos, um desastre para a democracia, para o meio ambiente, para os direitos humanos, que incluso ha tenido uma consequência de aislar Brasil
del escenario internacional, ahora vamos a tener que esperar que el gobierno Lula tenga la sensibilidad de reposicionar la agenda de derechos humanos en el centro de sus políticas públicas, o por lo menos transversalizarla, de manera a enfrentar que essa xenofobia e que esses discursos de ódio puedan seguir crescendo dentro do país. Eu creio que nessa área PT e Lula e também os demais partidos, porque o projeto de valoração da agenda dos direitos humanos como na agenda do Estado surgiu dentro do governo Fernando Henrique Cardoso e continuou dentro das administrações de esquerda de Lula e Dilma, ou seja, se concebeu os direitos humanos como uma política de Estado. Bolsonaro desvirtuou esse processo, desmantelando a institucionalidade de proteção em matéria de direitos humanos. Então, agora o presidente Lula e seu governo terá que reconstruí-lo. Eu creio que as bases para ser estão dadas, porque ele tem apoio dos setores do campo democrático que convergem nessa visão de que os direitos humanos devem ser uma política de Estado e não devem ser direitos que oscilam acorde a momentos ou conjunturas políticas específicas. Me quedé pensando en lo que usted manifestaba, Paulo, del discurso del odio, ese mensaje que era, digamos, una moneda corriente en la propia boca del presidente Bolsonaro. Y se me ocurre pensar en que la elección de alguna manera es el reflejo también de lo que la sociedad interpreta. Digo, se me ocurre pensar en ese 49% que votó Bolsonaro, que no debe estar muy lejos de ese pensamiento que también es bastante particular, ¿no? Y violento. ¿Puede ser? Eso para nosotros es la confirmación de que las expresiones o las declaraciones de las más altas autoridades del país tienen importancia. Y es la razón por la cual ellas tienen que estar necesariamente enmarcadas dentro de un enfoque de derechos humanos, porque tiene efectos dentro de las sociedades, para activar distúrbios, para ativar xenofobias, para ativar discriminação. E mira que o presidente Bolsonaro ha distribuído declarações irrespetuosas não apenas à própria gente que tem as minorias do país, não? E também a partir de suas concepções machistas e racistas da sociedade, mas também é um tema de postura política, não? Assim, se dirigiu de maneira terrível contra o presidente da Argentina, de Chile, de Colômbia, não? Expressou grosserias sobre a esposa do presidente de França, ou seja, suas declarações em los foros globais foram declarações rechazadas por vários outros líderes. Então, esse é um personagem que contaminou negativamente as relações sociais dentro do país. O Brasil sempre buscou, por mais que seja uma espécie de estigma ou de situação emblemática que não necessariamente se confirma socialmente, buscou trasladar isso como uma sociedade, um povo conciliado e pacífico, né? Então, de alguma maneira, recuperar esse conceito, essa visão de sociedade é algo que será desafiante. Mas, sinceramente, quando se desativar este canal de expressão de ódio desde a mais alta autoridade do país, tenho esperança de que automaticamente o ambiente social também poderá moderar-se e volver a ser um ambiente de uma convivência social mais pacífica. Paulo, usted mencionó que entre uno de los puntos que tuvo efectos negativos durante el gobierno de Bolsonaro fue la política ambiental. ¿Cuáles serán los cambios que hará Lula respecto de esto? Bueno, aqui me parece que estamos frente a um tema que será central. O primeiro indício de tudo isso é que a agenda ambiental está no centro da discussão eleitoral. O presidente Lula chamou a que estivesse a seu lado Marina da Silva, uma pessoa emblemática em la luta ambiental em nível global. Además, incorporou em seu programa de governo, sua proposta ao povo de governo, uma transversalidade da agenda ambiental, uma centralidade dessa agenda, a reconstrução de los principais institutos de proteção ambiental que foram deteriorados e desmantelados durante o governo Bolsonaro. Anunciou que vai criar um ministério
de los pueblos tradicionales, para prestigiar los pueblos indígenas. Y bien, si miramos en segundo lugar, otro indicio muy fuerte es que de todos los pronunciamientos de los líderes globales felicitando a Lula por su victoria, casi 30 de ellos hacen referencia de su expectativa de volver a trabajar con Brasil en la agenda ambiental, en la agenda del clima, reconociendo que un país que tiene dentro de su territorio la Amazonía, la gran parte de la Amazonía, tiene una centralidad, es un país que es un player global en esa agenda, ¿no? Y que la verdad es que sin Brasil cualquier acuerdo en materia de cambio climático en el mundo no es efectivo. Entonces, y en tercer lugar, también considero que como el primer año del gobierno Lula será un año muy difícil, por esa oposición nueva que tendrá que enfrentar, por el hecho de que va a volver a asumir un Estado que está totalmente desmantelado por las políticas neoliberales recientes, porque también va a haber mucha resistencia burocrática dentro de la administración en revisar lo que ha sido estos últimos 4 años y también para retomar el control de aparatos estatales que son centrales. La agenda positiva tendrá que ser construida en el ámbito internacional. Y la agenda ambiental, por lo tanto, va a ser un activo de la política exterior del gobierno Lula. De manera que los movimentos sociales están apoyando que efectivamente eso pueda pasar. Sería un juego gana-gana y yo creo que realmente Lula sabrá aprovecharse por convicción, pero también por conveniencia coyuntural de llevar a Brasil a volver a sus estándares que había logrado a fines de su segundo gobierno, que era los niveles más mínimos de desmatamiento de la Amazonía, un régimen de protección a los pueblos indígenas, de expansión de sus tierras tradicionales reconocidas y protegidas en contra de las minerías ilegales. Y es cierto que eso va a pasar, porque senão seria algo muito surpresivo para tanto a sociedade no âmbito interno quanto para a sociedade internacional. Estamos en chat internacional aquí en el 30 de la TDA. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Seguimos analizando las elecciones en Brasil y el resultado que se dio el fin de semana. Ya volvemos. Seguimos en chat internacional aquí en el 30 de la TDA hablando de Brasil. Lo hacemos con Paulo Abrao, que es abogado, especialista en derechos humanos, director ejecutivo del Washington Brazil Office y también ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo, con todo lo que ya hemos hablado, ¿usted nos podría decir cuáles serían las prioridades del próximo gobierno de Lula? Bueno, yo creo que dentro de sus primeras medidas va a estar anular los decretos de sigilo de más de 100 años que Bolsonaro puso sobre una serie de acciones de su gobierno. O sea, la falta de transparencia ha sido una de las marcas fundamentales del gobierno Bolsonaro y yo creo que atacar este tema va a tener un carácter ejemplar y muy republicano, apuntando a por dónde el gobierno Lula deberá efectivamente reconstruirse. Yo creo que también va a buscar anular las medidas presidenciales que quisieran explotar el número de armas de fuego dentro del país, ¿no? Como saben, Bolsonaro ha flexibilizado las normas de acceso a las armas, sí, contando que estos grupos extremistas más radicales pudieran defenderlo en las calles, en cualquier situación, pero eso también resultó en índices de violencia social, de violencia extrema, ¿no?, dentro de la sociedad, nunca antes registrados y muchos de ellos subnotificados porque el sistema de estatísticas también fue desmantelado, ¿no? Además, Lula ya anunció la creación de un ministerio de los pueblos originarios. Sí. Yo creo que también va a adoptar políticas de enfrentamiento al racismo institucional, porque esa es una agenda que se fortaleció mucho durante la campaña electoral y Lula ganó estas elecciones a partir de una mayoría que se constituyó dentro del sector de las mujeres, del pueblo del Nordeste, de los pueblos afrodescendentes y de los pueblos más pobres del país. Y yo creo que Lula deberá, obviamente, reconocer este apoyo que ha recibido y las agendas correspondientes a estos campos sociales. En el área económica, para ser muy sincero,
Yo creo que el gobierno Lula va a ser un gobierno de austeridad, pero con sensibilidad social, ¿no? Para distribuir renta y también en su concepción de que el Estado tiene que tener un rol para ayudar el sector privado, para participar en la economía, para enfrentar toda la recesión que vivimos post-pandemia, pero también las recesiones advindas de las malas políticas económicas del gobierno Bolsonaro. Paulo, nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarle qué va a pasar con el Mercosur, teniendo en cuenta que en los últimos años da la sensación de que eso que pretendía ser un bloque muy fuerte regional se fue diluyendo, con algunas medidas que tomaron incluso algunos países como Uruguay, ¿no? Esto de empezar a negociar por fuera del bloque y quitarle tal vez la esencia fuerte que tenía el Mercosur. Bien, el cambio político en Brasil va a contribuir a fortalecer las posiciones progresistas en los países de la región. También va a robustecer las iniciativas de integración regional. Yo creo que eso ya está declarado. La presencia del presidente Alberto Fernández al primer día siguiente al resultado de las elecciones muy simbólico. Representa que, una vez más, el gobierno Lula va a tener en Argentina una parcería privilegiada y estratégica, y desde el Cono Sur y desde la región sur es que vamos a buscar posicionar la visión del sur global en las grandes disputas globales, en los grandes temas. Cuando estamos aislados y separados o divididos, no tenemos ninguna condición de disputar las grandes agendas globales. Y el mundo bipolar, dividido entre China y Estados Unidos, no es de interés del sur global, porque nosotros estaríamos siempre teniendo que tomar posición entre un y otro lado. La tradición del gobierno de PT, incluso de la propia diplomacia brasileña, es trabajar por un mundo multipolar en lo cual el sur global tiene su lugar. Y ese lugar tendrá que ser construido necesariamente a partir de una posición común y de un bloque regional, sea en el ámbito del Mercosur, sea en el ámbito de la reconstrucción de la UNASUR. Y yo creo que esas agendas en la política exterior estarán muy privilegiadas, claro. Sí o sí van a pasar. Como prioritarias. Paulo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un placer hablar con usted y bueno, será hasta cualquier momento entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Así pasaba Paulo Abrao, director ejecutivo del Washington Brazil Office y además exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo su análisis del resultado de la elección presidencial de Brasil durante el fin de semana. Nos tenemos que ir, pero tenemos una invitación, Anabela. Tenemos una invitación a toda la comunidad en general. Mañana, jueves 3 de noviembre, de 15 a 20 horas, se va a llevar a cabo el Foro de Política Internacional Argentina. Se va a llevar a cabo en el SICUNC, también de manera virtual, y organizado por el CERIDI, por el Foro Diplomático de Mendoza, y vamos a tener expositores de todo el país, entre ellos Andrés Malamud, Félix Peña, Diana Tusi. Es muy importante la convocatoria, los esperamos a todos y pueden informarse sobre la inscripción en las redes de CERIDI, por Twitter e Instagram. Muchísimas gracias y los esperamos. Bueno, de esta manera nosotros cerramos el programa de hoy. Será hasta la próxima. Muchas gracias.